Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Moderna? Muy buenos días. Es un gusto nuevamente saludarles y agradecer a Dios primeramente por darnos la oportunidad de estar juntos. En esta ocasión vamos a tocar un tema que nos incumbe a todos. Es el tema del mensaje pro salud. Y en este caso vamos a tocarlo desde la perspectiva del santuario celestial. Cabe mencionar que todas las doctrinas adventistas que creemos pues están basadas en el santuario. Un versículo de Corintios 9 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto nos da a entender, hermanos queridos, que Dios de alguna forma nos está llamando la atención a esta lucha, esta batalla que tenemos en nuestra carne. Es una lucha espiritual. Recordemos que va ligada el tema de la salud física con la salud espiritual. Las preguntas que tengo para nosotros es: ¿creemos que el mensaje pro salud tiene vigencia? ¿O solo fue dado para Adán y Eva en su momento? ¿Adoptarlo será opcional? ¿O solo debemos practicarlo por salud? Parte de la respuesta a estas preguntas, hermanos, es entender que el mensaje viene de Dios. Si vamos a la Biblia, revisamos en Apocalipsis 11:19, nos va a mostrar que hay un santuario en el cielo y que también hay un arca del pacto que vio Juan. Y en Hebreos 7 y 8 nos habla de que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que fue a interceder por nosotros, y de que el santuario se divide en dos partes. Dicho sea de paso, esta obra lleva la firma del cielo, como la firma el Consejo sobre el Régimen, la pluma inspirada. Este mensaje, hermanos, de salud nos fue dado a la Iglesia Adventista en junio de 1863, poco antes de haberse organizado la Asociación General. En el lugar santísimo, hermanos, vamos a encontrar el arca del pacto, una urna que contiene tres cosas importantes: el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuál de estos tres es más importante? ¿Será que solo los 10 mandamientos o los otros dos objetos tienen importancia también? ¿Qué simboliza el maná en el arca del pacto? De estos tres objetos, el maná, hermanos, según Éxodo 16, nos habla de que fue dado ciertamente al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y Dios lo tomó como una prueba de fe. Cabe remarcar este concepto, que el maná es una prueba de fe. Y entonces, durante todo el camino, el andar por el desierto del pueblo de Israel, lo que comieron fue maná durante 40 años. Cabe mencionar que hubieron dos ocasiones que ellos reclamaron carne y Dios le dio, pero todo trajo con consecuencias graves. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo. Es decir, dejaron una cosa, pero adoptaron una cosa mejor. Siempre lo que Dios nos da, siempre será mucho mejor de lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué simboliza el maná? De acuerdo a Juan 6:31 al 35, nos habla de que Jesús es el maná que descendió del cielo. Y en el libro Cristo en el Santuario, en la página 39, nos habla de que el maná, así como los panes de la proposición, simbolizan a Cristo, nuestro Dios viviente, es el pan viviente. Vamos a ver el significado de lo que es el maná. En hebreo, sherohim, raíz sherah, que significa semilla. Esto involucra, hermano, alimentos vegetales de plantas que producen semillas, como los textos de la Biblia que podemos ver en pantalla. En Génesis 1:29 dice que debemos de consumir frutos que dan semilla. En Éxodo 16:31
nos habla de que el maná tenía, era como semilla de culantro. Y Daniel 1:12 y 16 habla del potaje que pidió, en este caso Daniel, para consumir. Y es importante, hermanos, que este tema lo abordemos en base a la escritura en Éxodo 25:8 y en Daniel 8:14, donde hablamos de un santuario terrenal, Éxodo, y Daniel habla de un santuario celestial y la purificación de este. Y este tema, hermanos, es un tema muy conocido, solo voy a hablar de manera rápida respecto a la purificación del santuario. Recordemos que en el santuario terrenal se vivían dos grandes momentos: el momento de sacrificio diario en donde intervenía el sacerdote y una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados anuales y purificar así el santuario, que no era más que la transferencia del pecado del penitente al santuario y por lo tanto se tenía que limpiar. Y lo que se hacía en el santuario terrenal, dice Conflicto de los Siglos, se hace en realidad en el santuario celestial. Así que, hermanos, es una realidad lo que estamos viviendo hoy. En el caso de hablar del santuario celestial, hermanos, todo inició cuando Jesús asciende al cielo y durante 18 siglos Cristo siguió una obra en el primer departamento del santuario, de intercesión, obviamente. Y punto número 2, al igual que en el santuario terrenal se hacía expiación al fin de año, también antes de que la obra de Cristo se complete por la redención de los hombres, queda una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Dice claramente aquí, y este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días y años. Nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Hermanos, ¿qué año fue? En 1844, ciertamente. Ahora, solamente de manera visual o de manera general, quiero que veamos el panorama de cómo Jesús mismo cumplió la fiesta del santuario, iniciando su ministerio en la tierra. Recordemos que cuando Israel sale de Egipto se celebra la Pascua. Fue en el mes de Nisan, en abril, y los panes sin levadura y las primicias. En la época de Jesús fue cuando se bautizó y cuando murió. Recordemos que en el atrio existían el altar del lavacro, que simboliza el agua, el bautismo y resurrección de Cristo, y el propio bautismo de Jesús y su muerte, que lo preparó ese bautismo, su muerte y crucifixión. Y en esa época, hermanos, que se vivió en el atrio, que Jesús vino a la tierra, no se consumía carne, no había un mensaje de no consumo de carne, incluso Jesús mismo comió carne. Y en el lugar santo ya fue cuando murió y ascendió, que se fue al sur del lugar santo, que estamos hablando en el candelabro. Allí entonces se cumplió 10 días después que ascendió, se cumplió el Pentecostés, que ya fue casi 2 meses después que se celebró la Pascua. Recordemos que él estuvo 40 días y a los 40 días ascendió y 10 días después descendió el Espíritu Santo en los discípulos. Cabe mencionar que en el lugar santo también está la mesa de los panes, 6 y 6. Y te pregunto, ¿cuántos libros trae la Biblia? Bueno, pues ahí está la respuesta en la mesa de los panes. Representa también la Biblia, pero también representa a Jesús, como ya lo leímos. Y también en este caso está el altar del incienso, donde se elevaban y se elevan las oraciones y representan nuestras oraciones también que se elevan al cielo. Así que, hermano querido, en esa época también que Jesús ascendió al cielo y estuvo 1800 años, prácticamente no había un mensaje sobre el tema de la reforma pro salud. Se comía también carne, así que no había mensaje. La gente reformadora, Martín Lutero y todos los que ya conocemos, pues consumían carne. Era la época, el periodo pentecostal. Y después de la obra del Espíritu Santo viene en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, en el mes de octubre, 1 de octubre, inicia la fiesta de las trompetas y luego la fiesta de la expiación, que era el 10 de octubre.
En este caso, en el mes de octubre, que fue el 22 de octubre de 1844, Jesús inicia su obra de expiación. Hermanos, todo está enmarcado bíblicamente, todo tiene un por qué Jesús lo hizo y por qué Jesús lo hace. Hay una razón de ser. Ahora, ya estando en el lugar santísimo, hermanos, ahí es donde empieza el mensaje de la Reforma Pro Salud. Para nosotros inició en 1863 como iglesia adventista, cuando Jesús dio a conocer a Elena de White esta luz importante del mensaje pro salud. Y ese día de expiación llamado Yom Kippur, hermanos, era un día de ayuno, pero era un ayuno obligatorio. Era un sábado de sábados que se celebraba un descanso absoluto en que se prohibía todo trabajo. Vemos ahora que en Levíticos 16 y en el 23 vamos a ver de que se requería que todo el pueblo afligiese su alma, todo Israel se humillara con oración y ayuno y se examinara profundamente sus pecados, su relación con Dios, y todos tenían que estar metidos, niños, animales, todos, en ayuno absoluto. El día de expiación era el único día de ayuno en todo el año. Claramente lo dice comentario bíblico adventista, hermano. Y Pablo en Hechos 27 habla de que lo llamaba el ayuno. Era un ayuno distinto a todos los ayunos, que dicho sea de paso, los demás ayunos no eran exigidos, solo era este ayuno anual, era un ayuno obligatorio. Ahora, este tema de ayunar, hermano, era más que ayuno, era una cuestión de ajustar cuentas entre el prójimo y, y la persona con Dios. Tenía que confesar sus pecados y reparar los deberes descuidados, tanto con Dios como con los hombres. Ahora, hermanos, si Jesús está en el lugar santísimo, purificándonos, ¿cuál es el ayuno adventista? Consejo sobre régimen dice que la obra de la Reforma Pro Salud es el medio por el cual el Señor usa para minorar el sufrimiento de nuestro mundo y para purificar la iglesia. La purificación de la iglesia, hermanos, se está llevando a cabo obviamente por la obra intercesora de Cristo con su sangre. Pero aquí en la tierra tenemos también una obra que hacer. Es la de la Reforma Pro Salud. Y en este sentido, hermanos, Dios lo está ocupando para purificar a su iglesia, para purificar el templo de su iglesia. Así que es importante entonces este mensaje para llevarlo a cabo hoy. Mientras Cristo está en el lugar santísimo, debemos nosotros de ayunar. Pero ¿cuál es ese ayuno? El ayuno adventista es espiritual y dice aquí, el ayuno verdadero que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante. ¿Y cuál es ese alimento estimulante? Por ejemplo, Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo almas por medio de sus tentaciones sutiles. ¿Descartarán ellos el té, el café, las carnes y todos los alimentos estimulantes? Hermanos, aquí hay un asunto importantísimo que remarcar. Satanás está mandándonos tentaciones sutiles por medio del té, el café, la carne y todos los alimentos estimulantes. La reforma pro salud, una área, hermanos queridos, es el alimento, pero también entra el vestido, el indumentario y todo lo que pasa en la iglesia. También entra el refinamiento del carácter. Involucra muchas cosas, pero especialmente este tema, hermanos, está usándolo Satanás como un medio para debilitar la iglesia, destruir las almas. O sea, está muy ligado al tema espiritual. Recordemos que Adán y Eva cayeron por el apetito. Y el apetito va a jugar un papel importante en la espiritualidad de la iglesia hoy. Así que cuidemos, hermanos, lo que aquí nos está diciendo, porque más adelante vamos a descubrir quién nos manda a hacerlo. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. Aquí menciona, hermanos, que si nosotros consumimos carne, no nos hallaremos en armonía con la luz que Dios nos ha dado. Y un testimonio personal de Elena de White dice que hace solamente 2 comidas y pues sigue la luz que le fue dada hace 35 años. Ella está hablando en 1903 y el mensaje fue dado en 1963. O sea, hay 35 años. Y en el caso personal, mi familia y un servidor, hermanos, estamos siguiendo desde hace 15 años este mensaje a raíz de que descubrimos
Uno, pues la salud, pero otro es el hecho de que nosotros como adventistas tenemos una luz enorme, principios de fe que van ligados con la obra de Jesús en el santuario celestial. Y por esa razón nosotros empezamos a vivirlo ya no tanto por salud, sino por obediencia y seguimiento de los pasos de aquel que nos dio también indicaciones en el profeta. No os alimentéis a base de carne y animales muertos. No coloquéis un bocado en la boca de nuestros niños. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Es una recomendación muy específica que nos hace Elena de White. ¿Cuál debe ser la alimentación, hermanos? La alimentación vegana, la alimentación original, la del huerto del Edén. La carne, hermanos, nuestros dientes no están adecuados para consumir la carne, ¿sí? Nuestro estómago no está adecuado para consumir carne. Lo que hacen los alimentos en pocas horas o de un día para otro, la carne se lleva mucho más tiempo putrefacta y tenemos más enfermedades en la carne, hermanos queridos. Cualquier tipo de carne, no solamente las carnes rojas. El consumo de carne es antinatural, no es para el ser humano. Vemos aquí, hermanos, que ya no es tiempo de consumir carne y también dice cómo pueden quitar la vida a los seres creados por Dios al consumir la carne con deleite. Hermanos, es un tema de que Dios nos está abriendo los ojos, nos está empezando a sacudir. Y aquí, hermanos, será pecado usar carne y café como adventistas. Los hombres y mujeres no pueden violar la ley natural sin violar la ley de Dios. El Señor se ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes de nuestro ser. Así que, hermanos, aquí ya nos está llamando la atención a el hecho de que es pecado cuando violamos la ley natural. Y todo tiene una consecuencia. Dios es tan ciertamente autor de las leyes físicas como de la ley moral. La ley está escrita con su propio dedo sobre nuestro nervio, músculo y facultad. Ahora, hermanos, ¿quién hizo y cómo hizo la ley moral? Dios la hizo con su dedo, ciertamente, ok. ¿Y quién hizo al ser humano? Dios con sus manos, Jesús con sus manos. Así que tanto Jesús es autor de la ley moral como de nuestro cuerpo, de la ley que nos rige, las leyes físicas de salud. Así que, hermanos, cuando violentamos las leyes de la salud, violentamos también las leyes de Dios, sin lugar a dudas. Dice acá textualmente, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Por eso, hermano, aquí estamos hablando de principios de fe. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Así que, hermanos queridos, no hay medias tintas, no hay punto medio. O lo obedecemos en la ley de nuestro ser o no lo obedecemos. Es una decisión muy personal. Es una cuestión de fe. Todo el que viola las leyes de salud será visitado, seguramente por el desagrado de Dios. Beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que a semejanza de otros males perjudica el alma. Estos ídolos acariciados crean una excitación. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Que beber té, o sea, hablar de refresco de cola, Coca-Cola, entre otros refrescos que contienen cafeína, el propio café, dice acá textualmente es pecado. Claro que nosotros podemos ir buscando alternativas de café de semillas, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos o persistimos en defender el café o los refrescos, incluso la carne, podría llegar a llamarse nuestros ídolos acariciados. Y hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Y es inclinarnos al apetito. Ahora, en Corintios 3 dice que cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios también lo destruirá. Si los adventistas del séptimo día practicaran lo que profesan creer, si fueran sinceros reformadores de salud, dice, seríamos un espectáculo para el mundo. Muchos que ahora están solo medio convertidos en la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios para no estar con él. Hermanos, la gente del mundo está viviendo como debiera vivir un adventista. Mucha gente está buscando
una alimentación sana, pero ellos lo hacen solo por salud. Pero un verdadero reformador de salud vive las áreas de la salud que corresponden, no solamente la alimentación. Pero aquellos que defienden la cuestión del sí consumo de carne, hermanos, tarde o temprano, se verán envueltos en temas de violación de los mandamientos de Dios en la iglesia y serán cortados para no estar más en la iglesia. Hay pecados en la iglesia que se están pasando por alto porque la iglesia está pasando por una turbulencia espiritual muy fuerte. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de estricta temperancia. Estricta temperancia. Dicen, nunca se avergüencen de decir, no gracias, no como carne. Esto, hermano, es importantísimo también tomarlo en cuenta porque nos están diciendo que debemos nosotros aprender a decir no gracias, no como carne. Pero a veces nos no, aunque sea un poquito, no hace mal. Pero no es tanto la gravedad en la salud, sino ante los ojos de Dios, cómo estamos quedando parados. Nuestros ministros que conocen la verdad deben despertar al pueblo de su condición paralizada o adormecida en inducir a nuestros hermanos a dejar las cosas que creen apetito por la carne. Si descuidan la reforma, perderán el poder espiritual. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. Hermano, está haciendo un llamado a nuestros líderes, a nuestros administradores, a nuestros ministros, a nuestros pastores. El espíritu de profecía dice que no haya un ejemplo malo del consumo de carne por parte de nuestros líderes. Así que, hermano, esto es un llamado que Dios hace a través del profeta. Los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado. No tienen la menor excusa de comer carnes de animales muertos. Hermanos, no hay excusa de desobedecer a Dios. Si estamos desatendiendo esta advertencia de Dios, imagínate, hermano querido, cómo estamos en las otras áreas. Así que aunque estemos predicando, haciendo campañas y todo, y estamos descuidando lo que Dios nos está diciendo, podemos tener errores más adelante, más graves. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme contra el consumo de carne. Así que, hermanos, esto debilita, dice el tema espiritual, nos debilita si nosotros seguimos en esa dirección y debemos ya de plantarnos y decir no consumo de carne. Entre los adventistas hay algunos que no prestarán oídos a la luz. Este mensaje, hermanos, va a ser bloqueado por algunos. Incluso hermanos que están enfermos y aún así siguen comiendo carnes. Pero ¿cómo puede el Señor actuar en favor de los enfermos cuando rehúsan prestar atención a la inducción divina con respecto a la reforma pro salud? Dice aquí, el Señor nos ha dado tarea de proclamar el mensaje de la reforma pro salud. Y si nosotros no podéis avanzar en las filas de los que dan este mensaje, dice, no te opongas. Al obrar contra los esfuerzos de nuestros obreros, colaboradores y quienes enseñan la reforma pro salud, estamos fuera de lugar y actuamos del lado erróneo. Hermanos, si no ayudamos, pues prestemos por lo menos atención y ver la forma de cómo sí ayudar. Finalmente, hermanos, hay un llamado especial por Jesús. Dice, es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como otros alimentos perjudiciales. ¿Quién está llamando aquí, hermanos? El Señor Jesús, el testigo fiel y verdadero. Yo te aconsejo, dice, que compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo que descartes el uso de la carne, el té y el café. A la iglesia adventista, un mensaje de Jesús. Hermano querido, el que aprecia la luz que el Señor ha dado sobre la reforma pro salud, tiene una ayuda importante. Dios va a ayudarlo. Dios va a fortalecerte en una decisión que tomes como esta y nos va a hacer idóneos para la inmortalidad. Este es un tema, hermanos, este estudio del santuario que requiere mucha oración. No nos aventemos a hacer las cosas solamente por emoción, sino con entendimiento y con la razón. Así como cuando nos convertimos a ser adventistas, hermanos, también este tema tenemos que ir en progreso. El creyente debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que nuestro carácter sea semejante a Jesús. El ayunar espiritualmente,
La salud y un carácter transformado será la recompensa de la obediencia en este día de expiación celestial. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a entender este ayuno espiritual que va desde el corazón de Jesús para nosotros, y la recompensa, hermanos, es ni más ni menos ser semejantes a Jesús. Que Dios nos bendiga, es mi deseo. Me dio gusto estar con ustedes, aunque sea estos minutos, esperando que esto motive a algunos a investigar este tema, a orar y ver si las cosas son así. Un fuerte abrazo, hermanos, y que el Señor nos bendiga.